Hola a todos, bienvenidos a Nepantla, Tolinetas y Rugidos y Metáforas. El abuelo jaguar los saluda el abuelo jaguar y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantla, Toli, los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Bueno, tuvimos pues un pequeño receso existencial y de videos, pero hemos vuelto a las andadas y esperamos ya no dejarlo. Estamos valorando mucho pues toda esta situación de la cruda moral existencial de la oposición que pues no acaba aparentemente de recuperarse. Quiero dejar bien claro que lo que más me preocupa es qué sentido estratégico alguien con tanto poder y tanto dinero que en este momento está como manifestando demasiado a las claras su decadencia, pero que tiene mucho poder y mucho dinero, que tanto todo este despropósito de ataques, de odio, de dejar de enseñar todisísimo el cobre y las costuras, por utilizar una expresiones de otros tiempos, qué tanto esto puede tener un valor estratégico más adelante, qué tanto pues el poder fáctico internacional, estrategas a unos niveles muy sutiles en una guerra que ellos nos tienen declarada y que esto fue perder una batalla, pero no la guerra, ¿no? ¿Qué puede significar, no? Porque dentro de toda esta situación de que ellos son muy bélicos, ellos consideran estar en guerra de exterminio contra nosotros. Eso lo tenemos que tener muy claro. Que necesitamos una educación para la paz para no tomarles la palabra y meternos en un plano violento es necesario, pero no podemos dejar de entender que ellos están en guerra contra nosotros y que si nos exterminaran serían muy felices, que si no lo hacen es no porque no quieran o porque no deban, sino única y exclusivamente porque no pueden. Esto lo repetiré en diferentes aspectos y en diferentes circunstancias, pues es algo que tenemos que tener muy claro. Entonces, es esta decadencia, derrota, esta caída, este noqueamiento tan fuerte, me da mala espina porque estratégicamente esto es muy usado en la guerra precisamente para dar una impresión de derrota y hacer que el enemigo se confíe, etcétera. Entonces, en eso tenemos que estar muy visibles. El video de esta vez, pues lo he titulado Un proyecto llamado México, ¿no? Y quería yo ver que el enfrentamiento sin guerra, esa es la primera de las transformaciones, que es pacífica, que no parte de una guerra convencional, evidentemente tiene sus ventajas. Pero lo importante es que nosotros no estuvimos en guerra con ellos, ya hablaremos de la unilateralidad. Nosotros unilateralmente queremos conducir el país en y hacia la paz y ellos unilateralmente están en guerra. Pero bueno, esto es todo un rollo muy dialéctico, ya no solo sobre la línea de que hay un enfrentamiento y una lucha de clases que se ha traspuesto más que a obreros patrones, se ha traspuesto más a esos patrones en contra de toda la población, después de que desempoderaron el trabajo durante el neoliberalismo y una serie de cosas que será interesante explicar. Pero, ¿qué es lo que pasa, no? Que el problema es quien tiene el poder de decir si hay una guerra y en qué consiste la guerra. No deja de ser una guerra porque no se libre a balazos, independientemente de que tiene también una parte violenta, porque ellos son los que han metido el narcotráfico, la delincuencia organizada a unos niveles de guerra en este país y lo han hecho por indicaciones de los Estados Unidos, que así están desestabilizando todo el mundo, ¿sí? Me llamó mucho la atención que en fechas recientes vi un video en que gentes que no son para nada precisamente cuatroteístas ni de izquierda planteaban con toda la naturalidad del mundo que bueno, Estados Unidos pretende generar pues todo su imperio comercial y de poder a través de establecer por medio de la violencia una desestabilización en todos los países que pretende controlar, y él quisiera controlarlos todos, ya no son todos, pero evidentemente todavía son muchos, ¿no? Es que es así, ¿no?
Ahora, el asunto es de que en esa guerra, que la debilidad relativa del poder fáctico local no puede imponer, pero ¿qué? O no ha podido necesariamente imponerse, como emborronado. Ellos quieren estar en guerra, pero no lo han podido imponer tan totalmente como quisieran, pero evidentemente sí es la intención del Estado profundo de los Estados Unidos. Ahí tenemos a la general Aiza, que manda el Comando Sur y que, bueno, está en todos esos rollos, diciendo por lo claro que todos nuestros recursos son suyos, de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí hace hay una imposición de esta guerra. Esta guerra que será muy interesante que lo podamos también plantear, no es una modalidad abiertamente convencional o a balazos, sino es una guerra que se ha llamado de diferentes maneras. Curiosamente, hemos llegado a decir que si es de baja intensidad, que si es de diferentes modalidades, pero hemos llegado a la conclusión de que es una guerra total, en donde, así como antes se libraba la guerra principalmente con violencia y se complementaba, por ejemplo, con noticias o de cualquier otra manera, o por ejemplo la quinta columna era también una parte muy importante de la guerra, pero no era la parte estrictamente violenta. Ahora estamos al revés, ahora se libra esta guerra predominantemente con enfrentamientos que no son a balazos, pero se complementa con violencia cuando, entre comillas, no queda otro remedio o hace falta. Por ahí está el frente de esta guerra, que es la situación del narco y el crimen organizado, que esto se va a resolver, pero requiere mucho más tiempo. Fue un problema que fue creado para no ser resuelto. Bueno, si lo estamos resolviendo y esto va a ser con el tiempo, pues ya es mucho, ¿no? Ahora bien, en ese campo les hemos ganado esta batalla o esta sección o esta parte de la guerra, que han sido las elecciones. Y eso es muy importante, que cuando te imponen una guerra, en las condiciones, en el campo, en la modalidad, en el aspecto que te la impongan, ¿sí? Una guerra no convencional, pues es muy importante ganarle al otro cuando te le impone la guerra, y es lo que hasta donde vamos estamos haciendo, ¿sí? Ahora bien, esto yo recuerdo mucho el ejemplo de Juárez, que siendo evidentemente un individuo muy humilde, bueno, todo lo que sabemos de él, les ganó a los blancos en su terreno, ¿no? En el conocimiento, en tener una profesión, en saber desempeñarla. Eso fue una enorme victoria, pues que ha prefigurado entre tantas otras la que hoy tenemos. Ahora, evidentemente se evita la destrucción del país, muchísima muerte y desde luego una alteración mucho más severa de la economía en un enfrentamiento civilizado. Ahora bien, sin embargo, hay otras ventajas que no son precisamente menores. Una ventaja es que, aunque seguimos sufriendo sus agresiones, y es lo que estamos viendo en toda esta situación, que totalmente postrados por la derrota siguen insultando y siguen soltando todo su odio, etcétera, etcétera, es muy importante, y esto es benéfico, finalmente, no agradable, no deja de hacer daño, pero es benéfico para el proceso, porque hace que su odio no lo olvidemos, ¿sí? Y que todo su enfrentamiento no lo olvidemos. Porque yo siento que en las tres transformaciones anteriores, independencia, reforma y revolución, a las cuales nos estaremos recurrentemente refiriendo, sí hubo un como olvido del enemigo, porque en la independencia, aunque fueron los mismos enemigos internos que han persistido hasta ahora y se llaman PRIAN y todo esto, ¿no? Que son el continuo histórico de la colonia, ¿no? Aunque los enemigos internos fueron los que capitalizaron al final del juego en la independencia, la supuesta independencia para regresar al estado de cosas de la colonia buscando un nuevo reino, una nueva metrópoli, y no descansando hasta que trajeron a Maximiliano, hicieron un intento, los dos fueron muy de opereta, pero fue todavía peor el de Iturbide. Aunque se hizo eso como que de alguna manera el efectismo de decir ya somos una nación independiente, aunque eso solamente nos sumió en una continuación de la guerra de la independencia prácticamente hasta 1867, de hecho eso fue,
y las dos primeras transformaciones, como ya lo hemos dicho, se concretan hasta que Juárez expulsa a los franceses del país y fusila a Maximiliano. Sin embargo, estas situaciones, al ser tan aparatosa que por fin teníamos independencia, después una derrota tan completa, porque en realidad sí lo fue, la de el país liderado por Juárez en contra de la intervención francesa, ¿no? Que fue una extensión de la guerra de reforma, aunque esta parte de la intervención francesa fue aún más grave que la de reforma, que no fue de ninguna manera leve. Esta victoria fue tan completa, tan total, desarticuló, como ya habíamos dicho en otro video, a la derecha durante 72 años, la cantidad que ya dije en ese tiempo, por ahí muchísimo tiempo lo desarticuló políticamente, que entonces como que también, digamos, ya están vencidos y de alguna manera se olvida el enemigo. Eso facilitó que se infiltrara dentro de el porfirismo y bueno, hiciera todo lo que hizo, ¿no? Entonces no necesitó una política propia porque utilizó al porfirismo que se le vendió, pero de alguna manera pues este es el fenómeno que ahora tenemos que evitar, que se nos infiltren, ¿no? En la revolución al final hubo tanto pelea dentro de los mismos diferentes bandos revolucionarios, que también se ocultó mucho que estaban allí en ese río revuelto, pues la ganancia de los pescadores de la oligarquía y de la derecha y del capitalismo, que pues en realidad tanto Obregón como a Calles prácticamente ya estaban haciendo una antirrevolución hasta que llega Cárdenas y la completa, ¿no? Entonces ahí el punto que tenemos nosotros que tener en cuenta es que, como digo yo, en un texto que desafortunadamente, curiosamente, se me ha perdido en este mundo digital, necesito ver si lo rescato, que se llama un atento mensaje de la Cuarta Transformación a sus enemigos, y que dirigí hace 6 años pues en las redes, y que se complementaría muy bien con la visión de lo que fue 2 días después de la victoria, mensaje que ya he dirigido aquí, ojalá que lo encuentre. Pero una idea central de ese mensaje era que en nuestro mundo, que es el mundo real, ¿sí?, ellos caben, y tenemos que ver cómo le hacemos que quepan, pero sin hacer el daño que hacen, que está muy difícil. Pero como somos pacifistas, democráticos, humanitarios, revolucionarios, no los vamos a exterminar, no tenemos esa idea ni la tendremos jamás, mientras que ellos sí nos quisieran exterminar a nosotros, porque en su mundo, ni siquiera siendo tan derrotados como en la Reforma, que comparo la derrota tan completa que se dio en la Reforma con la derrota tan completa que están sufriendo ahora con esta elección del 2024, ¿no? La del 2018 fue importantísima, vital y todo lo que fue, pero esta del 2024 ya es como mucho más completa, ¿no? Porque al no haber decaído después de tener un periodo presidencial o no haber ganado por un margen menor, realmente esta es la victoria que yo comparo más a la de la guerra contra los franceses, ¿no? Al tener una victoria tan completa, entonces ellos quedan muy desarticulados políticamente, pero como su vocación es estar donde está el poder, van a hacer todo por quedar infiltrados dentro de la 4T. Siempre lo hacen, siempre, sí, pero ahora va a ser mucho mayor, porque mientras estén desarticulados políticamente y lo que tienen no pueda ser un verdadero partido, no tenga alguna fuerza, no tenga alguna credibilidad, entonces tenemos que redoblar el asunto de no permitir que se infiltren. Esto es muy grave, no importa que siempre haya sucedido, es que hay que evitarlo, ¿no? Porque ahora es más grave por lo contundente de la victoria, ¿sí? Entonces tenemos que aprender una manera de convivir juntos que tiene que pasar por un punto muy importante. Nosotros no los queremos exterminar, pero nos es vital para nosotros, para México, para nuestro país, que no tengan poder,
Ahora, si alguien dice, pues si quedaron totalmente derrotados políticamente, ¿cómo van a tener poder? Pues recuerden que hay, aparte del poder político, el poder fáctico. Tienen todavía mucho dinero y mucho poder fáctico. Necesitamos que, aunque conservaran su dinero, que esto va a ser complicado, que conserven el dinero y no conserven el poder, necesitamos acotar, controlar, eliminar hasta donde sea posible su poder, porque con ese poder siempre van a estar desestabilizando. Hay que recordar un punto clave muy importante. La crisis no la hace la 4T, ni la hace un gobierno liberal, ni la hace un gobierno revolucionario de izquierda. La crisis la hace el capitalismo por ser capitalismo. Y todavía estamos en un sistema, en realidad, capitalista. Estamos tratando de construir, y hemos avanzado mucho, en eso que hubiera alguien dicho un oxímoron, que sería un capitalismo con rostro humano, un capitalismo decente, un capitalismo que vea o privilegia a las mayorías, que es el ejemplo de China, y por eso se le ha llamado comunismo, y será muy interesante plantearlo. ¿Por qué? Y si ellos mismos se llaman y no hablan por hablar, habría que revisarlo, y estamos en eso. Pero ese es el punto clave. Va a haber crisis, porque estamos en un sistema capitalista. ¿Ellos a qué le apuestan con esta derrota? A conservar una masa crítica de odio, es minoritaria, pero lo suficientemente grande para que en unas condiciones de crisis pueda darles una especie o finalmente una base social para poder hacer, bueno, lo que se ha hecho en Argentina, lo que se ha hecho en tantos lados, ¿no? Para poder tomar una revancha. Entonces, por eso tenemos que desempoderar, tenemos que hacer lo más pequeña posible esa minoría, tenemos que rescatar a cuanta gente hay de esa minoría, y tenemos que desempoderarla. Ese es el aspecto fundamental. Y por último, por esta vez, quiero yo plantearles algo muy importante que tenemos que ver claramente, ¿no? La derecha en este país, desafortunadamente siempre ha existido, pero nunca tuvo, sobre todo a partir de que el país surgió, nunca tuvo un proyecto. Nunca tuvo algo que se pudiera llamar un proyecto. Nosotros nos hemos caracterizado, y ha sido una de nuestras fortalezas, el que siempre lo hemos tenido. Somos el continuo histórico de la independencia, de la reforma, de la revolución, y que ahora somos la 4T. Y que tenemos que encontrar pues esa identidad, y que tenemos que saber específicamente en qué se diferencia la 4T de las transformaciones anteriores. Yo ya sé en qué. Pero así como una cosa que sería como el corolario de todo eso que es admitido en México Potencia, hay otras diferencias importantes que estoy trabajando y que ya plantearé en videos posteriores. Lo importante ahora es que tenemos que entender que esa diferencia de tener proyecto es lo que nos ha fortalecido. Dentro de un análisis DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ellos en eso siempre han tenido una debilidad, ¿sí? Porque nosotros en la independencia tuvimos la Constitución de Apatzingán, bueno, todos los planteamientos desde Hidalgo, pero muy particularmente la Constitución de Apatzingán, y después de la caída de Iturbide, la Constitución Federalista del 24. En la Reforma tuvimos la Constitución del 57, que fue lo que originó como transformación pues todo el aspecto que tuvo que pelear por ello. En la Revolución, tuvimos el plan de San Luis, toda una serie de planes, y muy particularmente la Constitución del 17. Ahora tendremos que esclarecer cuáles son nuestros planes, pero están mucho en los libros que ha escrito Andrés Manuel López Obrador, están en donde quiera que estén, y están también muy particularmente en estas reformas del plan C, ¿sí? Siempre tenemos nosotros un plan. Eso es un factor que nos fortalece, ¿sí? Y que tenemos que tener muy consciente de que tenemos un plan junto a otra cosa que no es un plan, sino únicamente la restauración de la colonia, ¿sí? Y eso, en última instancia, además de todo, no les ha funcionado como un plan, porque yo no veo claro que esto pudiera ser un plan, pero en última instancia alguien hubiera dicho, bueno, pero les funcionó como plan. Bueno, no les funcionó.
hubo cosas que se proyectaron conservadoramente por Alamán y el Banco de Avío y cosas por el estilo, pero en realidad no se concretó, ¿no? Ni las buenas intenciones de Maximiliano, afortunadamente, que lo único que quería hacer era un gobierno liberal que ya había, ¿no? Todas estas tonterías y despropósitos de la derecha. Entonces, en ese sentido tenemos esa fortaleza, tenemos que sentirnos muy realmente, ahora sí que confortados, fortalecidos por ella, pero es por lo que tenemos que capitalizarla para consagrar ¿cómo se dice esto? Consolidar la cuarta transformación y meta importante, desempoderar al poder fáctico de la derecha, bajar lo más posible su base social y definitivamente evitar la infiltración. Muchas gracias por oír este Nepantlatoli y continuaremos en los siguientes.